Hola, ¿cómo estamos? Bueno, muy contenta de estar grabando este nuevo vídeo por y para todos y todas vosotras. Hoy quería hablaros sobre las consecuencias que pueden tener el hecho de no madurar nuestro ego, sobre todo si acompañamos a niños y a niñas en su infancia. Y cómo esto puede repercutir en la vida de los niños y niñas de nuestra vida. Bueno, como comenté en el anterior vídeo, el ego en sí no es nada malo, sino que empieza a ser malo o a intervenir negativamente en nuestra vida cuando no lo maduramos. Yo considero que somos una sociedad inmadura emocionalmente, que nos hemos quedado estancados a los 11, 12, como máximo 14, 15, emocionalmente hablando, aunque tengamos 25, 35, 45 o 60 años. ¿Por qué? Esa infantilidad que tenemos emocional es la que se aferra a ese ego, no dejándolo madurar, porque creemos desde nuestra infantilidad no sana que ese ego, es el que nos protege. ¿De qué? ¿De qué nos protege? ¿De qué pensamos que nos protege? Pensamos que nos protege de esas heridas emocionales de infancia que de alguna manera u otra hemos vivido, hemos sentido en nuestra infancia y que revivirlas nos duele y que sentirlas nos duele. Por eso nos aferramos a ese no madurar el ego, a ese ego que si nos aferramos a él para protegernos, no dejamos que madure. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, echando las culpas hacia afuera de aquello que siento yo. Un pequeño ejemplo. De alguna manera, para poder permitir que nuestro ego madure, hemos de ser conscientes de cuáles son nuestras heridas emocionales de infancia y hemos de intentar sanarlas, intentar saciar esas necesidades básicas no cubiertas de nuestra infancia que nos han hecho forjar esas heridas emocionales de infancia. Para de alguna manera saber cómo sanar esas heridas emocionales de infancia, debemos saber qué son y cómo se han forjado. Y creo que lo he dicho en algún otro vídeo anterior, y esas heridas emocionales de infancia son todas esas necesidades básicas de nuestra infancia que no han podido ser satisfechas o saciadas por nuestra madre sobre todo y por nuestros padres o en las figuras que ejercieron ese rol. Esas heridas emocionales, la grandeza o la profundidad que van a tener en nuestra vida irá directamente relacionado con la distancia que hubo entre esa necesidad legítima y la manera de saciar o corresponder que tuvo nuestra mamá o papá al respecto de ella. Quiero decir que esas necesidades básicas no satisfechas o mal satisfechas se pueden satisfacer de adultos. Pero para ello necesitamos ser conscientes de que están ahí y que se activan cada vez que nuestros hijos o los niños de nuestro entorno, por ejemplo, tienen esas mismas necesidades y activan en nosotros ese vacío emocional que tenemos para acompañar o para saciar la de nuestros hijos. ¿Por qué es tan importante sanar esas heridas emocionales cuando acompañamos a niños y niñas? Porque esas heridas emocionales, esos traumas, se transmiten a nuestros hijos.
en la medida que no son saciados por nosotros, no solo nos afectan a nosotros, sino que se transmiten, porque esos traumas crean en nosotros un vacío, un punto ciego, el cual nosotras no seremos conscientes, no veremos, y que nos impedirá acompañar o saciar esas necesidades de nuestros hijos o los niños a los cuales acompañamos. Desde esta perspectiva, para yo poder acompañar de una forma más madura, de una forma un poco más correcta a estos niños y niñas, permitiendo que ellos conecten con sí mismos, permitiendo que ellos tengan las mínimas heridas emocionales y que podamos saciar o acompañar para que ellos puedan saciar sus necesidades, tendríamos, en primer lugar, que durante los primeros 2 años de vida de nuestros hijos, estar constantemente con ellos, con ese bebé encima, saciando todas sus necesidades e intentando que nuestros vacíos emocionales, que nuestras carencias no afecten, no se transmitan. Claro, eso con el tipo de vida que llevamos actualmente trabajando es casi prácticamente imposible, por no decir que es imposible. Pero sí que podemos acercarnos un poquito más. ¿Cómo? Bueno, en la medida que una madre o un padre o un adulto esté conectado con su ser, con su esencia, con su alma, esté unido, podrá acompañar a su hijo o hija a que su alma conecte con ese pequeño cuerpo, ya que su hijo o hija pueda llegar a ser quien ha venido a ser en esencia, pueda sentir quién es y pueda desarrollarlo externamente. Para que esto suceda, necesitamos, como he dicho anteriormente, saciar correctamente estas necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Bueno, las principales son las fisiológicas, ¿vale? Beber, comer, higiene, sueño, ritmos, todo esto. Las de conexión y nutrición, que son las de sentirse conectado con mamá y con papá, sobre todo con mamá en esos primeros años de vida, y con sí mismo, con las necesidades legítimas que el bebé siente, y la nutrición emocional que recibe. Y la tercera necesidad básica es la de seguridad, la de sentirse seguro, la de sentirse en un entorno que le transmita seguridad. Estas 3 necesidades básicas van directamente relacionadas con 3 miedos en nuestra adultez, que son el miedo al abandono, el miedo al rechazo y el miedo al descontrol, que es igual que decir la necesidad de control. Bueno, para empezar, la primera necesidad básica, la fisiológica, me gustaría explicarla a través de un ejemplo. Por ejemplo, esta carencia, la carencia de esta necesidad, surge cuando tenemos, por ejemplo, una madre que tiene mucha ansiedad, mucho agobio, mucha tristeza, mucha abrumación emocional encima por cosas que le hayan podido suceder tanto en su pasado como en su familia, como en su entorno. Entonces, esta madre estará atendiendo al bebé desde una perspectiva que sí o sí le proporcionará carencias fisiológicas importantes. Si un bebé no tiene bien cubiertas estas necesidades fisiológicas, lo que va a ocurrir es que su alma estará más fuera que dentro de él mismo. Estará más disasociada que asociada. ¿Por qué? Porque el bebé está súper conectado con sus necesidades legítimas. Pero si él las siente y las pide llorando, pero no son correspondidas en el momento que las necesita o de la manera que las necesita, porque la madre no está con ella misma porque tiene otros problemas mayores a solucionar,
Entonces, ese bebé entiende que esas necesidades no son importantes y su alma sale afuera a buscar cómo saciar esas necesidades, viendo y adaptándose a lo que su entorno, lo que fuera hay. Y se adapta con eso que tiene afuera. De mayores, estas personas finalmente, de alguna manera, acaban siendo personas que rápidamente se disocian a la mente, que cuando sienten una emoción fuerte, ¡fum!, suben a la mente, racionalizan y entonces pueden combatir o evitar el sentir esa emoción. Son personas que devienen con mucha imaginación, con mucha creatividad, que de alguna manera decimos que pueden abordar fácilmente las situaciones emocionales dificultosas, pero no es que las aborden, es que directamente o las niegan o las sobrepasan porque se van a la mente para no sentirlas en el cuerpo, en el corazón, en el alma. Son personas que de alguna manera acaban siendo muy fieles a su familia, al árbol transgeneracional, al árbol familiar, al clan, a la sociedad. Son personas que necesitan de alguna manera cumplir lo que la sociedad establece, lo que la familia establece y lo perpetúan, ¿no? Esto de formar una familia, quizás no lo de formar una familia, pero cosas un poco más sutiles, ¿no? Si mi padre luchó y tuvo su trabajo y alimentó a su familia y quizás dejó sus sueños por ello, yo también voy a seguir esa línea, a no ser que sacie esas necesidades en mi adultez, sea consciente de ello y me una a mi alma y conecte conmigo misma. Son personas que por ese mismo miedo al abandono constantemente me adapto a mi entorno, sea cual sea, disasociándome de mi ser y dejo de ser para pertenecer. La manera, digamos, quizás de poder sanar en nuestra adultez esta carencia es aprendiendo a escucharnos más desde dentro y conectando con esas emociones densas que no quisimos sentir. Y una vez trascendidas, una vez sentidas, que es como el proceso más doloroso, aprendemos o aprenden a sentirse internamente y saciarse según esas necesidades internas y no diciendo, como todo el mundo necesita esto para ser feliz, yo también. Como todo el mundo que hace esta cierta cosa o que es de esta cierta manera es feliz, yo también voy a buscar eso. Otro ejemplo de necesidad fisiológica podría ser, por ejemplo, los ritmos. Si mi mamá, por su abrumada situación emocional, no me respeta los ritmos, o papá o mi situación familiar no respeta mis ritmos en mi infancia porque habían necesidades mayores, porque habían problemas mayores, porque habían cosas que abastecer, que abarcar antes que yo, cuando devengo adulto no sé escuchar mis ritmos y acabo siguiendo los ritmos de la sociedad, los ritmos de la tribu, los ritmos de los demás. Y quizás me aguanto cosas tan simples como me aguanto el pipí porque estoy en una situación de que estoy en una reunión importante y me retengo ese pipí o esas ganas de lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando es una cosa pequeñita como es esto de los esfínteres, ok, pero cuando constantemente en mi vida no me respeto mis ritmos y voy al ritmo que la sociedad, que los demás establecen, cada vez estoy más desasociada de mí misma y acabo evadiéndome de mí, lo cual me provoca un vacío interior, en lo que deviene a una infelicidad, a un vacío
de paz, una falta de paz, porque estoy desconectada de mí, estoy siguiendo los ritmos de otros, no míos, entonces no me estoy saciando a mí, sanando a mí. Y todo esto por miedo a ese miedo al abandono. Bueno, el segundo miedo, el miedo al rechazo, que está relacionado con la necesidad de conexión y nutrición. Para poner un ejemplo, sería cuando la madre en este caso está mucho en el hacer. Trabaja mucho, tanto en casa como fuera, está constantemente en el hacer, tiene muchos hijos, tiene una situación familiar, sentimental, en la cual piensa o requiere muchas acciones por su parte. Es una mamá que piensa que si no está en el hacer, si no hace muchas cosas, no vale o no se siente productiva. Entonces, como esa madre está tanto en el hacer, en ese proceso de infancia del bebé, del niño, en el cual ese alma está intentando bajar al cuerpo para conectar y quedarse conectado con el cuerpo y el corazón, cuando el bebé por cualquier cosa, por cualquier necesidad, por cualquier dolor que le pase, está llorando, está demandando a mamá, está pidiendo a mamá, mamá porque está ocupada o no viene o viene más tarde, o cuando viene con todos esos quehaceres diarios a saciar, a acompañar o a calmar al bebé. Entonces, como el bebé cuando su mamá lo coge, ella está disasociada, su mente está separada de su cuerpo y de su momento actual en el ahora, está en esos quehaceres o en aquello que estaba haciendo y ha dejado de hacer para estar con el bebé, el niño no encuentra a su mamá y sigue llorando, no encuentra a su mamá. Entonces, ¿qué aprende a hacer este niño, esta niña? De alguna manera, simbólicamente, lo que aprende a hacer es que rápidamente su alma del bebé sale de su cuerpo y va a buscar a mamá allí a donde esté. Que el alma realmente es quien necesita ser saciada, o sea, que le sacien esa necesidad básica de conexión, pero como no la tiene porque la mamá no está, no puede conectar con ella, entonces el alma sale a buscar a mamá allí donde esté. Entonces, en ese intento en el que la mamá hace y no para de hacer cosas con el bebé para que éste se calme, cuando por fin hace algo que al bebé le calma, que le tranquiliza, la mamá se siente de alguna manera aliviada. Y eso el bebé, el cuerpo del bebé, el sentir del bebé, lo siente, lo absorbe. Entonces ese alma vuelve a su cuerpo porque encuentra a mamá. Pero mientras tanto, mamá estuvo abocando, estuvo disipando todo ese malestar del qué hacer encima del bebé mientras lo estaba calmando, encima del cuerpo del bebé. Y cuando por fin se calma, el bebé vuelve su alma a su cuerpo, encuentra a mamá que se ha calmado y en lo que entiende el bebé es, esto debe ser amor. Yo recojo esas emociones densas de mamá, las abrazo, las recojo y mamá se siente aliviada y entonces yo la encuentro porque es cuando realmente su alma sí está con ella. Y eso es lo que ese bebé aprende, eso es lo que ese bebé recibe como amor. ¿Qué pasa aquí? Estos niños cuando devienen adultos, lo que pasa es que establecen relaciones en las cuales, por ejemplo, ellos lo que hacen es se relacionan con personas, con círculos de personas, parejas, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, los cuales estos disipan sus problemas
sus situaciones encima de ellos y ellos reciben esos problemas para de alguna manera hacer que la otra persona se sienta aliviada y sentir que reciben el amor de esas personas y se sienten queridos. ¿Qué pasa? Estas personas, estos niños que devienen adultos, son personas que nunca están en su cuerpo, que nunca están con ellos mismos, porque no quieren sentir esas emociones densas, esas necesidades, esos vacíos que no fueron saciados. Entonces lo que hacen es que su mente constantemente está en la mente de los demás para entender y comprender qué les hace falta a los demás para yo poder dárselo y a cambio recibir amor. Pero lo que no me doy cuenta es que eso no es amor, sino que son migajas de amor. Y lo que no me doy cuenta también es que constantemente esas personas van a buscar estar con los demás y resolver conflictos o problemas, aunque sea solo escuchándolos o dándoles consejos, para ellos sentirse bien, pensando que ese amor que reciben a cambio de esa disipación emocional densa encima de sí es el amor y es lo que yo necesito, cuando no es así. Entonces estos adultos lo que de alguna manera tienen que aprender es a volver a conectar ese alma, esa mente que se va a la mente de los demás con su corazón y con su alma, para en vez de intentar solucionar esos vacíos, esas carencias emocionales, esos problemas de los demás, escuchar los vacíos de los míos, aquello que yo no fui escuchado, aprenderme a escuchar y dármelo a mí desde dentro. Y esto de alguna manera podemos empezar a hacerlo con pequeñas cosas, escuchando qué quiero comer, qué quiero escuchar y dármelo poquito a poco. Y así también decidiré a quién quiero escuchar o a quién quiero tener en mi vida, o seré capaz de decir en ciertas situaciones a cierta persona: hey, hablemos de cosas más alegres, o no estoy ahora dispuesto o dispuesta a escuchar tus emociones densas, tus problemas. De alguna manera sí estaré respetándome a mí, escuchándome a mí. Y también seré capaz, como estaré conectado con mi mente y con mi corazón, a compartir mis problemas y a dejarme ayudar a sanarme, a saciarme yo misma yo mismo. Y todo esto por ese mismo miedo al rechazo. Intento entender qué quiere el otro para satisfacérselo y así no sentirme rechazado, porque así recibo el amor del otro. Por último, la tercera necesidad básica infantil en la infancia es la de seguridad, la de sentirme en un entorno seguro, y va totalmente relacionada con el miedo al descontrol. El ejemplo en este caso podría ser una familia que tiene mucho miedo, que siente mucha inseguridad por algún tema generacional, por alguna situación que ha pasado quizás en la generación anterior o antes de que venga el bebé, o familias, por ejemplo, inmigrantes que no saben qué va a pasar, que siempre están dependiendo pues económicamente de aquello externo, que no tienen quizás el idioma o tantos recursos como la gente que les envuelve, y que están constantemente sobreviviendo y que entienden de alguna manera el mundo como un peligro. Entonces este miedo hace que uno de los dos, es decir, el papá o la mamá o los dos, asuman un rol de sobreprotección o de control. ¿Qué pasa aquí? Aquí es cuando papá o mamá son súper sobreprotectores o intentando que el bebé o el hijo o la hija no sufra, o controlar toda la situación o todas las situaciones del hijo
o la hija para que ellos no tengan que sentir ese miedo que yo como adulto siento. Pero lo que no me doy cuenta es que como yo lo siento, por más que proteja o controle, es una energía con la que vibro y transmito constantemente. Entonces esa familia y esa casa estará vibrando en el miedo, entonces ese bebé no recibirá ninguna energía de seguridad. ¿Cómo recibe el niño esta sobreprotección en este caso? Es como de alguna manera, como si el padre o la madre o los dos asumieran o apresaran el alma de ese bebé, de ese niño que intenta ser conectado con su cuerpo, porque se hacen cargo de todas sus emociones, se hacen cargo de todos sus sentimientos, porque lo controlan, porque lo sobreprotegen y no le dejan sentir, no le dejan vivir esas emociones en su infancia. Pero ¿qué pasa? Que estos niños en la adolescencia, lo que pasa es que los padres se ven obligados de alguna manera a devolverle el alma a su hijo o a su hija. Entonces ese niño o niña a esa edad recibe el alma porque necesita encontrar su ser, su identidad en esa adolescencia con todas las hormonas revueltas y demás. Sin haber tenido ningún registro de poder vivir una emoción de manera solo o sola, no haber podido afrontar situaciones emocionalmente densas porque me sobreprotegieron, porque controlaron todo eso, me siento incapaz de sostener todo eso en ese momento y a esa edad. Entonces me siento perdido, me siento abrumado y recibo ese alma como una manera de rechazo por parte de mi familia. Me siento rechazado, me siento que soy una mierda. Y además no me encuentro, porque cada vez que me intento encontrar en contacto con mi alma, me parece tan abrumador que no puedo. ¿Y qué hago? Salgo afuera a buscar otra tribu en forma de amigos, porque en la adolescencia la tribu deja de ser los papás para ser los amigos, y todo eso que hice con mis papás lo voy a hacer, o lo que sentí con mis papás lo voy a hacer fuera. Es decir, cojo todas esas emociones abrumadoras con las que no puedo y busco afuera a alguien donde volcarlas, a quien decírselo o a quien tirárselo. Paradójicamente, las personas que vibran con el miedo al rechazo, que he explicado anteriormente, la segunda, son aquellas que estarán dispuestas a recibir esas emociones densas, como expliqué anteriormente, de este tipo de personas que vibran con esta energía. Puede ser personas lo que busquen, o puede ser drogas para anestesiar esa alta intensidad emocional porque no puedo sostenerlo. Y lo que va a devenir este niño adolescente en su adultez es una actitud de codependencia emocional, es decir, en la cual constantemente voy a culpar, voy a responsabilizar al exterior de mis emociones. Van a pensar y van a decir frases como: si él o ella no hiciera o dijera tal cosa, yo no hubiera actuado o hecho tal otra cosa. No hagas esto porque sabes que a mí esto me molesta. No hagas ruido porque sabes que a mí esto me pone nervioso o nerviosa. No cruces las manos porque eso a mí me crea inseguridad. No te pongas ese escote porque a mí eso no me gusta. Justifican todo lo que ellos sienten en algo externo y además lo razonan y se lo explican internamente de una manera que se lo creen y encuentran lógica en ello constantemente. El problema de esto es que crea codependencia en todos los aspectos. Es decir, cuando yo tengo una pareja, una relación,
seré emocionalmente muy dependiente de esta. ¿Por qué? Porque si yo me siento bien, también será gracias a esa pareja o a esos amigos. Y cuando esa pareja se vaya, esa pareja no esté, esa felicidad se irá. Entonces mi felicidad no dependerá nunca de mí, sino de los demás. Igual que pasa con las cosas negativas. Y ahí está el problema. ¿Cómo de alguna manera estas personas podemos empezar a sanar toda esa herida, ¿no? Y esa necesidad de controlar esas emociones y esa falta de seguridad en mí mismo? Pues intentando justamente sostener esas emociones yo mismo. Es decir, un ejemplo fácil sería cuando alguien hace algo que a mí me molesta o que yo siento que me molesta, por lo cual percibo que esa persona lo ha hecho mal o no debería hacerlo, lo que debería pensar es: uy, esto que estoy sintiendo no tiene tanto que ver con eso externo que está haciendo la otra persona o que estoy viendo ahí fuera, sino que tiene que ver con algo interno mío que yo tengo que sanar. ¿Por qué eso me está haciendo sentir así? O quizás, ¿por qué esto que estoy sintiendo yo le digo a esa persona externa que no está aquí que es la culpable de ello, ¿no? Y de alguna manera ese diálogo, bajarlo al sentir, permitir sentir esa emoción sin culpar al otro y que poco a poco baje. Y cuando me lo permito sentir y lo abrazo tal y como es, y digo, vale, no está mal que te sientas triste, mal, enfadado, abrumado con esto, sino que me acompaño en esa emoción. De esa manera, poquito a poco, en la vida, en los ejemplos de la vida, en las situaciones cotidianas, aprendo a sostener mis emociones y no dependo constantemente de culpar, de responsabilizar a los demás. Y de igual manera, aprendo a darme felicidad a mí mismo, a mí misma, o a entender que la felicidad está dentro de mí o que la paz está dentro de mí, que no depende del exterior. Bueno, espero haberme explicado y si alguna de todas y todos vosotros vibráis con esto y consideráis que es importante en la educación ser consciente de esto y acompañar y educar emocionalmente desde esta perspectiva, os invito a escucharos a vosotros y a vosotras mismas